Hola clipetes, hoy tengo en mi mesa de videoramas un dispositivo la mar de interesante, no solo por sus especificaciones, sino también por su precio. Se trata del OnePlus One. ¿Será tan bueno como prometen? ¿Merecerá la pena que venga directamente desde China? ¿Sacará Cyanogen ventaja con respecto a otros Androids? Vamos a ver. OnePlus es una empresa china y aceptó el reto de crear para todos aquellos fanáticos de las ROMs un dispositivo que integrase directamente una, y como no podía ser de otra manera, tenía que ser Cyanogen. Lo primero, ¿qué es esto de Cyanogen? Que además viene en la parte de atrás del dispositivo porque es algo de lo que están especialmente orgullosos. Pues es una modificación del sistema operativo, en este caso la versión 11S. Si miramos aquí la información del teléfono, vemos cuál es la versión y aquí tenemos la versión de Android sobre la que está instalada, la 4.4.2, es decir, KitKat. Este mod lo que hace es que sea más ligero, más personalizable y también más seguro. Prueba de ello, por ejemplo, lo tenemos en la parte de privacidad, donde podemos poner la privacidad de cada una de las aplicaciones que tenemos instaladas. Que, por ejemplo, no queremos que se accedan a nuestros datos a través de Facebook, pues directamente lo podemos poner en Facebook aquí. Además de las diferentes personalizaciones del dispositivo, tenemos también una aplicación que es el catálogo de temas y en el que podemos comprar. También podemos acceder a ajustes para modificar los distintos temas, la interfaz. Y por ejemplo, si fuésemos a pantalla, tendríamos, entre otras cosas, aparte por ejemplo esto de la rotación, que es bastante curioso porque permite una rotación en distintos grados, en vez del clásico vertical horizontal y ya está, que lo puedes personalizar mucho más. También podemos modificar el color de la pantalla. Sí, tampoco es algo que sea especialmente nuevo porque esto hay algunos terminales muy concretos que te permiten hacerlo, pero en este caso además resulta bastante cómodo. Aquí podemos modificar el color, la saturación y ponerlo a nuestro gusto. La pantalla, por otro lado, es una pantalla de 5,5 pulgadas, resolución Full HD, es decir, 1920 x 1080, con una densidad de píxeles de 401. La pantalla está muy bien, es muy fluida y la única pega que le podemos poner en ese sentido es el brillo, que es un poquito menos brillante que el resto de dispositivos. Vamos, que es un brillo menos intenso. Esto, por ejemplo, hará que cuando nos esté dando el solazo de lleno en la pantalla, haya veces que tengamos alguna complicación para ver la información que tenemos. Y ya que estamos hablando de la pantalla, pues vamos a hablar también del tamaño del dispositivo. La parte de abajo se la reserva para los botones táctiles, que por cierto casi ni se ven porque están muy integrados en el cristal frontal. El de ir atrás, el de home y el de menú. Y en la parte de arriba lo que tendríamos sería el auricular. Aquí tenemos la cámara frontal de 5 megapíxeles y por aquí tendríamos los sensores de proximidad y de luz. La cámara frontal, por cierto, ahora os hablaré de ella, pero es bastante angular y está muy bien, sobre todo para selfies. Tanto la parte superior como la parte inferior hacen que el volumen de dispositivo, aunque tenga 5,5 pulgadas, sea un poquito más grande que otros del mismo tamaño, aunque claro, estamos hablando de phablets, por supuesto, con lo cual tampoco es que haya la diferencia entre que quepa en el bolsillo o no quepa. Esto ya hay que meterlo en un bolso o en un bolsillo bastante grande. Bueno, en el de los chicos os cabe siempre. El caso es que en cualquier caso, aunque la distribución sea así, sí que es verdad que es muy cómodo sujetarlo con una sola mano porque es un terminal muy equilibrado en peso. Con respecto al resto del diseño, 8,9 milímetros de grosor, lo que hace también que se sujete muy cómodamente en la mano y además esta curvatura lo hace todavía más cómodo, con un mejor agarre. Cosa curiosa es la parte trasera, porque es una especie como de plástico gomoso que a mí particularmente no me gusta mucho, pero hay una cosa que sí que es verdad y es que el agarre mejora bastante. Está en este acabado, que es negro con un toque gris, realmente parece más gris, pero bueno, ellos lo llaman negro. Y luego también está en un color blanco. Ojo, que solo este negro con acabado de piedra zen, pues tiene esta textura. El blanco sí que es un plástico completamente liso. Siguiendo con el repaso físico, os enseño parte de arriba, conector mini jack. Os recuerdo que en el unboxing vimos que no venía ningún auricular y que por cierto el cargador venía en una cajita independiente para mandar el cargador correspondiente, es decir,
el adaptador a la corriente eléctrica correspondiente al país de origen en el que se está comprando. Y por aquí tenemos un micrófono. Curioso también que tiene 3 micrófonos. Este de aquí, este de aquí abajo, estos dos servirían para la cancelación de ruido, pero tiene un tercero en esta parte de aquí, que es en la parte de la cámara. Esto es para que cuando estemos grabando un vídeo, el audio entre mejor directamente por aquí, aunque tenga el soporte del resto de los micrófonos. En la parte de abajo tenemos 2 altavoces y tenemos el conector micro USB. En este lateral tenemos el botón de encendido, apagado y bloqueo, y en este otro lateral tenemos el control de volumen y también la ranurita para las tarjetas micro SIM, que se abriría con este pinchito tan divertido que os enseñé también en el unboxing y que va en esta fundita, con un gancho para llevarlo siempre encima. La verdad es que es una idea estupendísima. Vamos a ver cómo se comporta con Antutu. ¡Ay! Mirad una cosa muy divertida. Para que veáis lo del tema de la privacidad, veis que aquí me está diciendo Antutu Benchmark no podrá acceder a tus datos personales. ¿Por qué? Porque los había bloqueado antes. Bueno, pero seguimos con el Antutu. El caso es que, bueno, ya sabemos que esto no es 100% fiable, ningún benchmark lo es, porque al fin y al cabo también hay veces que hacen retoques para poder modificarlo, pero por lo menos nos podemos hacer una idea de cómo va y es auténticamente sorprendente. Ahora lo veréis, yo es que ya lo he hecho y ya lo he cotilleado. Y es que claro, por dentro cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 801 de 4 núcleos a 2,5 GHz, una memoria RAM de 3 GB y por cierto, almacenamiento de 16 o de 64 GB, una cosa muy curiosa porque podría ser 1632, 3264, vale, 1664. Por cierto, que es muy recomendable compraros el de 64 GB si pensáis en compraros el OnePlus One. ¿Por qué? Pues porque no tiene ranura de expansión de almacenamiento, como hemos podido ver antes, y la verdad es que 16 GB se acaban quedando un poquito cortos, sobre todo si queréis trastear mucho con ello. Así que por la diferencia de precio merece la pena el de 64. Vamos a seguir con el test y ahora vemos los resultados. ¡Oh! ¡Pasma me he quedado! Otra vez, claro, porque ya os he dicho que lo había hecho antes. Como veis, está el primero y os podéis imaginar que independientemente de que pueda estar un poco retocado o no, los resultados realmente son muy sorprendentes. Esto es la teoría, pero lo que sí que es verdad es que en la práctica sí que es capaz de ejecutar aplicaciones que requieren de muchísimo potencial de una manera muy fluida. Obviamente, y teniendo en cuenta que algunos de los que están por debajo utilizan un hardware bastante parecido, nos hace pensar que de verdad este CyanogenMod acaba dando buenos frutos. Aunque no lo podemos ver porque no es extraíble, por aquí detrás tenemos la batería de 3100 mAh, que da una autonomía que está bastante bien para el día, aunque tampoco nos vayamos a volver locos ahí haciendo un montón de cosas. Da bien para un uso normal. Y aquí tenemos la cámara de 13 megapíxeles que utiliza un sensor Sony Exmor. Por aquí tenemos el flash Dual LED y por cierto, la cámara es una cámara de 6 lentes que en general da muy buenos resultados y que tiene diversas opciones. Vamos a ver qué es lo que tiene. ¿Invitamos a algún amiguito para ello? Claro. La interfaz de la cámara, como veis, es muy sencillita. Tiene un enfoque bastante rápido y preciso y en la parte de aquí abajo tenemos el modo panorámico, tenemos también el modo cámara y aquí tenemos el modo vídeo. En este lateral tendríamos la opción de grabar con la cámara frontal o con la cámara trasera. Aquí tenemos las opciones de flash, aquí tenemos la compensación de exposición, la temperatura de color. Aquí tenemos los distintos modos, como por ejemplo pues el contraluz, luz de vela, el modo playa, escenas inteligentes para poder personalizarlo como queramos. Vamos, como os decía, una interfaz muy limpia con las principales funciones al alcance del dedo. Si luego queremos modificar otro tipo de cosas como el tamaño de nuestras imágenes, tenemos todas estas opciones para poder hacerlo. Pero nos vamos a ir a la parte de vídeo, que es muy interesante. Y es que el vídeo lo podemos grabar en 4K y además 4K UHD o 4K DCI. También nos permite la grabación en cámara lenta a 60 fotogramas por segundo o a 120 fotogramas por segundo. Esto con resolución HD, es decir, 720p. En definitiva, una cámara que da buenos resultados sin ser la mejor cámara del mercado, pero que tampoco se podría decir que falle estrepitosamente en nada.
solo hay una cosa que mejoraríamos y sería la inclusión del estabilizador óptico de imagen, que no tiene. El precio del OnePlus One es de 269 en la versión de 16 GB y 299 euros en la versión de 64 GB. Y aquí es donde viene el tema. ¿Dónde lo compro? Bueno, pues lo tienes que comprar en su web, pero solo se puede comprar a través de invitación, es decir, a través de alguien que ya lo tenga. Así que buscaros un amigo si os interesa para poder haceros con él. Por otro lado, siempre está la típica polémica de qué pasa con los terminales chinos, garantías, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este caso que me he informado yo, tienen la misma garantía para Europa que el resto de dispositivos electrónicos, es decir, 2 años. Para el resto del mundo tendrían 1 o lo correspondiente a cada país. Pero además, si se estropea por un defecto de fábrica o por algún tipo de problema que no sea vuestro, los cargos del envío y la devolución de nuevo del equipo reparado son gratuitos. Así que en esto, por lo menos, cumplen, algo que otros chinos no pueden decir. Así que yo creo que es más que evidente, ya que por su extraordinaria relación calidad-precio y por su sorprendente potencial, se ha ganado nuestro sello Clipete. Y además se lo voy a poner encima del Cyanogen. Toma ya. Así que ya sabes, si quieres saber más sobre smartphone o sobre cualquier otro gadget, no dudes en visitarnos en Clipse, la tecnología fácil y divertida. Hasta el siguiente videorama.